Les recuerdo que este panel que tenemos a continuación es sobre inteligencia artificial y tecnologías emergentes y que ustedes pueden estar participativos con nosotros en este foro con el numeral FGI, iniciales del Foro de Gobernanza de Internet Colombia, numeral FGI Colombia. Y también, pues, para que estén muy participativos con nosotros, ya nuestros panelistas están aquí muy atentos para compartirnos sus experiencias y también recordarles que los mensajes del foro se consolidarán en un documento que será una valiosa referencia para las múltiples partes interesadas en los temas que estaremos abordando durante esta jornada. Así que los invitamos para aprovechar esta oportunidad de aprender, de compartir experiencias, de proponer soluciones. A los moderadores, relatores, muchísimas gracias por esta participación en el segundo día del Foro de Gobernanza de Internet. Estamos aquí desde la Universidad del Rosario llevándoles a todos ustedes de manera presencial y también virtual todas las incidencias de los temas que se están proponiendo para este día. Así que muy participativos, esperamos contar con ustedes, numeral FGI Colombia. Posteriormente, quiero aprovechar para avanzar en los temas que estaremos tratando más adelante: derechos humanos, promoción de los derechos humanos e inclusión en la era digital. Será otro de los temas que estaremos abordando en nuestra jornada del día de hoy, para también continuar más adelante con el panel de economía digital, innovación y desarrollo. Temas muy importantes que nos convocan el día de hoy en este segundo día, segunda jornada del Foro de Gobernanza de Internet. Bueno, muchas gracias, bienvenidos nuevamente, bienvenidos al panel de inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Mi nombre es María Camila Rojas y voy a ser la moderadora el día de hoy. Quiero darle una bienvenida a todos nuestros participantes y, bueno, darles una pequeña introducción. Como bien sabemos, la inteligencia artificial en estos momentos es un tema coyuntural. A medida que estamos más conectados y a medida que pasan más situaciones alrededor del mundo y la inteligencia artificial cada vez predomina más en todo el desarrollo de nuevas tecnologías y tiene grandes oportunidades, pero a la vez grandes retos. Como lo sabemos, hay muchas oportunidades para que se puedan automatizar procesos, para que podamos avanzar en objetivos de desarrollo sostenible. Es una gran oportunidad para que empecemos a digitalizarnos. Sin embargo, también encontramos bastantes retos. Entre los retos hay un montón de debates sobre cómo se maneja la protección de los datos, qué está pasando en ese proceso, si tenemos necesidad de, digamos que ceder nuestra capacidad o posibilidades o nuestra autonomía a procesos de machine learning. Y en ese sentido, en todo este mar de perspectivas, lo importante es ver cómo desde cada industria y desde cada sector lo estamos analizando. Las múltiples partes interesadas han tomado el rol de estudiarlo desde sus sectores y han podido evidenciar cuáles son los beneficios, pero a la vez cuáles son los retos que estamos atravesando. Desde el sector o desde el lado institucional es diferente los retos a los que podemos ver desde el sector empresarial o qué está pasando en el tema de ciberseguridad. En ese sentido, quiero darles la bienvenida a todos a este panel. Nuestro objetivo simplemente es poder revisar las perspectivas, revisar en qué estamos, qué vamos a hacer, cuáles son los próximos pasos y cómo la inteligencia artificial tiene una incidencia en el ecosistema internacional y, por supuesto, en el ecosistema de gobernanza de Internet. Entonces, quiero presentarles primero a nuestros panelistas. En primer lugar, nos acompaña Andrés Guerra, es asesor del Viceministerio de Transformación Digital, ingeniero mecatrónico, magíster en ingeniería, especialista en inteligencia artificial y analítica de Big Data. En segundo lugar, Jean-Marie Chanot, sí lo pronuncio bien, bueno, está bien, de la Agencia de Cooperación Técnica de Francia, experto en ciberseguridad para Expertise France. La Agencia de Cooperación Técnica de Francia es docente, investigador en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Lausanne de Suiza y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de París. Seguimos con Janet García, que nos acompaña online.
Es la coordinadora de Women in Tech de ISOC del capítulo Colombia, analista y formadora en cibercriminalidad, Top Cybersecurity Woman of the World. Es investigadora y analista técnico forense en delitos informáticos, ingeniera de sistemas, capacitada en el curso de especialización Summer Bootcamp, Ciberdefensa y Ciberseguridad, organizado por el Instituto de Ciberseguridad de España, de la Universidad de León de España. Seguimos con Víctor Ayalde, ¿sí? De la Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en ciencias políticas, economías y sociales de la Universidad de Notre Dame. Cuenta con un máster en leyes en Global Business Law de la Universidad de Nueva York, con distinción y Master Dean's Award y máster en leyes de la Universidad Nacional de Singapur. Ha enfocado su práctica profesional en el derecho de la competencia, protección del consumidor, privacidad y regulación de la tecnología. Y por último nos acompaña Pablo Nieto, gerente de políticas públicas de la zona andina ALAI. Es politólogo y magíster en ciencias en políticas públicas, con amplia trayectoria en la gestión de asuntos políticos y regulatorios, especialmente en la industria tecnológica. Para ellos les pido un aplauso, por favor. Ahora sí, entrando en materia, lo primero que quiero hacer es una pregunta general, la cual van a tener 5 minutos para responder. Les pido por favor que utilicen bien el tiempo, no nos vayamos a pasar, con eso podemos hacer todas las preguntas. Entonces iniciamos, si les parece, desde Andrés y seguimos. Entonces, bueno, la primera pregunta es, desde su respectiva posición, ¿cómo percibe la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las principales oportunidades y retos que identifica? Andrés. Muy buenos días para todos. Bueno, es una pregunta general y quiero de pronto enfatizarla un poco desde lo que hacemos desde el ministerio, pero de forma más práctica, pues para de pronto no ondear tanto en el tema de explicar la inteligencia artificial como está en Colombia, en el mundo, sino cómo lo hemos hecho, digamos, del ministerio. El vice Belfort estaba comentando unos temas importantes de todas esas reuniones que se han hecho a nivel nacional e internacional. Tuvimos una cumbre en agosto, una fue la Cumbre Nacional de Inteligencia Artificial que se hizo 6 de agosto, Cartagena, y después fue la de 8 y el 9 de agosto, la internacional. En ese orden de días, pues nos han ido invitando a otros espacios, como en Uruguay, en Chile, y se han tocado pues, temas muy transversales, pues dependiendo de cada país, cómo fomentar pues, estos ecosistemas de innovación y pues también enfocarlos hacia una tecnología emergente que es lo que se ha estado planteando. En ese orden de idea, desde el Viceministerio de Transformación Digital, siempre entro a explicar un poco qué es lo que hace el ministerio. El Viceministerio tiene 3 direcciones, ¿listo? Una es de gobierno digital, que es la que se encarga de generar todos los lineamientos públicos del orden nacional, hasta digamos, de todo el sector de la rama estatal que tenemos acá en el Estado. La otra dirección es economía digital, que es la que se encarga de cómo apropiar todas esas políticas, pero hacia el sector empresarial y MIPYMES, ¿listo? Y esta apropiación digital, que es donde nosotros convergemos con todas las habilidades digitales que tenemos que aprender para poder entender cómo, digamos, llegar a esa transformación digital desde cualquier parte de la cuádruple hélice en lo que se habla desde la sociedad civil. En ese orden de ideas, pues, se ha empezado a enfocar un poco el tema de inteligencia artificial desde la oferta institucional de estas 3 direcciones, también desde Colcer, que hace parte del todo el complemento de ciberseguridad del ministerio, y se han creado muchos programas para poder traer estas habilidades digitales para que las personas, empresarios, funcionarios públicos y también la rama estatal puedan, digamos, habilitarse sobre estos componentes. ¿Qué hemos encontrado y cuáles han sido los retos? Primero, el tema de educación digital. Si nosotros no tenemos una cultura digital en nuestras instituciones, no vamos a poder llegar bien a esas tecnologías emergentes. ¿Qué hemos hecho, digamos, como asistencia técnica? La asistencia técnica que se ha hecho desde el Centro de Innovación Público Digital del Ministerio, que hace parte del gobierno digital, es llevarle, digamos, estos instrumentos paso a paso para poder llegar a este tema de tecnologías emergentes. Porque todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hay un tema, nosotros no tenemos 2 componentes importantes que es, primero, el tema de conectividad y el segundo, el tema de la data. Entonces, ¿qué hemos hecho? Siempre se plantea un problema, digamos, desde ahí se inicia la primera etapa, solucionar un problema hacia un componente tecnológico, identificar, digamos, qué es lo que queremos realmente.
Si sea una IA, una ciberseguridad, si sea un blockchain, bueno. Segundo, se hace una articulación de ecosistemas de innovación dentro de las instituciones para poder articular esos actores que van a influir en esta solución del problema. Tercero, se habla sobre la arquitectura del dato, que es muy importante. Nadie lo tiene, nadie estandariza data en las instituciones. Si nosotros no hacemos eso, no podemos pensar en tecnologías emergentes. ¿Listo? Esa es como nuestro foco, digamos, inicial que debemos emprender en todas las instituciones y eso es lo que hemos estado haciendo, explicando cómo generar ese diccionario de datos, cómo estandarizarse, cómo, digamos, realmente conocer los activos de información desde la institución internamente. Cuarto, llegamos a tecnología emergente, que es donde hablamos de toda la ingeniería del dato. Digamos, de que vamos a comenzar de computación de la nube, las nubes híbridas, todos los componentes de articulación de las tecnologías. Y quinto, que siempre hemos querido hacerlo, es interoperar. Si nosotros queremos interoperar, debemos tener data. Acá hay muchas instituciones en Colombia que realmente están muy fuertes, ya han hecho, digamos, todo, tienen temas de calidad, han compartido, digamos, información, pero cuando llegan a una zona, dice, bueno, ¿y con quién interporo estos datos? No tengo con quién. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la gestión bien de poder organizarlo. En este momento, hablando de temas de políticas, nos encontramos pues realizando un COMPES, inteligencia artificial, con todo, eso fue una articulación que inició desde febrero y gracias a Dios hemos podido, digamos, convocar a todas estas instituciones del Estado, el sector privado, para poder, digamos, converger a la ciudadanía, que en este caso se tuvo en cuenta la ciudadanía, que es importante conocer, porque se han hecho unos mapeos desde el viceministerio y hemos encontrado soluciones tecnológicas que no conocíamos en municipios que no teníamos en cuenta que son categorías 6 o 5. Entonces es importante, digamos, poder fundamentar esa data, conocer qué es lo que tenemos y poder, digamos, apropiar esas soluciones tecnológicas con habilidades digitales y para eso el ministerio pues tiene unas buenas ofertas para poder lograrlo. Muchísimas gracias, Andrés. Seguimos, si aquí les parece, con Pablo, pero denme un segundo, me paso para allá, porque creo que de pie todo el tiempo no va a ser tan práctico. Por favor. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en representación de la Asociación Latinoamericana de Internet y de verdad que muy felices de no ver nomás esa pancarta con esa cantidad de logos que yo creo que reflejan o por lo menos ponen en duda esas percepciones de crisis del modelo de múltiples partes interesadas. Creo que en Colombia el modelo funciona y gracias a este tipo de esfuerzos se fortalecen cada vez más. Por supuesto agradecer a Colnodo, a Julián y a todos los organizadores y pues a todas las partes del sector privado, de la sociedad civil, de la comunidad técnica que han hecho esto posible. Nosotros desde ALAI pues hemos y estamos haciendo un seguimiento muy de cerca a la conversación sobre inteligencia artificial en la región, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de políticas públicas. Me gustó mucho algo que dijo el viceministro más temprano y es ese tema de tener una visión muy pragmática y muy realista sobre esto. No se trata de ser tecnopesimistas y tampoco tecnooptimistas. Yo creo que aquí hay que ser tecnorealistas, si me permiten, ser pragmáticos y ser un poco sensatos frente a las realidades de nuestro país, de nuestra región y las medidas de política pública que necesitamos. Cuando se habla de oportunidades a través de inteligencia artificial, pues ya la evidencia ha demostrado muchos beneficios, ¿no? En los sectores críticos como salud, por ejemplo, ya es posible prevenir y anticipar enfermedades como el cáncer, algunas cardiopatías de manera muy eficiente. En el sector de la agricultura que tiene que ver con la lucha contra el hambre, ya es posible a través de inteligencia artificial para hacer un uso mucho más eficiente de fertilizantes, de los recursos como el agua para optimizar un poco la producción alimentaria. En temas, por ejemplo, de educación, ya es posible a través de inteligencia artificial personalizar procesos y eso ayuda no solamente a aumentar cobertura, sino también a hacer mucho más eficientes los procesos educativos. Y así con cada uno de los sectores que uno puede ver que se puede trabajar de la mano de la inteligencia artificial, un poco para cerrar brechas y para reducir desigualdades. Yo creo que esa en últimas es la principal oportunidad que nosotros le vemos a la inteligencia artificial, una herramienta que pueden adoptar los estados y los gobiernos para incorporar dentro de sus estrategias de desarrollo con el fin de cerrar brechas y reducir desigualdades. Por supuesto que eso se tiene que hacer de manera responsable y teniendo en cuenta los riesgos que una tecnología tan fuerte como la inteligencia artificial tiene, ¿no? Y para eso yo creo que es importante hablar de políticas públicas, un poco como lo decía Andrés.
ya hay referentes internacionales importantes que dan, digamos, un punto de partida para diagnosticar, problematizar y asimismo como para identificar posibles acciones. El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial es uno de ellos, ¿no? Es un índice que se construye en el CENIA de Chile y que básicamente ubica a los países de la región en una escala de 3 grupos, países que se encuentran explorando hasta ahora la inteligencia artificial, un grupo intermedio de adoptantes y un grupo que lidera un poco la carrera de pioneros, ¿no? Entre los pioneros están Brasil, está Uruguay, está Chile. Nosotros estamos de 5º lugar en el bache de adoptantes, en una escala de 17 países. Me parece que no estamos en una posición mala, tampoco estamos liderando, pero digamos que ahí vamos, ¿no? Y un poco el índice lo que dice es que hay unos retos importantes un poco para llegar a esos escenarios deseados en donde a través de tecnologías se puedan apalancar las estrategias de desarrollo. Tiene que ver mucho con lo que dijo Andrés. Uno, tema de infraestructura. Infraestructura no solamente es conectividad, en donde en Colombia hay un rezago aproximadamente del 40%, sino también acceso a dispositivos, ¿no? Hay un rezago también importante de la población en ese tema. Y sin duda alguna hay un tema de disponibilidad de datos, como lo decía el colega de Mintic, ¿no? No solamente datos dentro de las organizaciones, sino datos que sean lo suficientemente, que tengan la calidad suficiente para ser útiles en la construcción de algoritmos que puedan servir para la inteligencia artificial, pero que también sirven para ser interoperables entre toda la institucionalidad del país. Y en tercer lugar, no menor, un tema de talento, ¿no? Tema de talento, la fuerza laboral en el país, pues todavía, y tampoco, digamos, dentro de las instituciones, digamos, tenemos un rezago en términos de cómo los funcionarios y la fuerza laboral en general, digamos, tiene habilidades en talentos digitales. Pero no solamente eso, no solamente habilidades digitales, sino, por ejemplo, en bilingüismo, que es tan importante, ¿no? Si nosotros queremos hacer esos procesos de upskilling, como llaman, o de reskilling, como también, entonces es necesario, si estamos pensando en que la población empiece a programar, si estamos pensando en el desarrollo de códigos y, como decía también el viceministro, en pensar al país no solamente como un consumidor, sino como un productor de tecnología, pues es importante un poco también esa conversación entre el sector educativo, quienes forman a la fuerza laboral y, por supuesto, el sector privado, el sector productivo, para un poco identificar esas necesidades que se necesitan. Muchísimas gracias, Pablo. Continuamos con Jen. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. He tenido la oportunidad de participar en este espacio como académico, pero es la primera vez que participo desde la Agencia Francesa de Cooperación y en el marco de la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y ahí es un elemento muy importante que estamos discutiendo a nivel birregional, es el desarrollo de esas nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial, y cuáles son los riesgos y las oportunidades para las dos regiones. Tal vez es la primera vez en la historia de la tecnología que la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe se encuentran en una situación tan similar, una situación que puede ser problemática en materia de avances de la inteligencia artificial en esas dos regiones. Somos consumidores, sí, pero no somos muy productores. La producción, los avances tecnológicos se desarrollan en otras partes del mundo y en otros idiomas, con otros valores, con otros intereses que no necesariamente corresponden a lo que necesitamos en esas dos regiones. Entonces, a nivel de desafíos de la inteligencia artificial, insistiría en ese de quedarse atrás en ese desarrollo tecnológico, quedarse como consumidores, quedarse como en una situación de dependencia tecnológica frente a los centros de innovación tecnológica que son cada vez más Estados Unidos y China, y quedarse sin poder proponer unos valores que corresponden realmente a lo que nos unen como dos regiones que defienden valores fundamentales de democracia, de respeto a los derechos humanos y una transformación digital centrada en las personas. Es decir, no es una transformación digital centrada en los negocios, en las oportunidades económicas, no es una transformación digital centrada en el gobierno y cómo el gobierno va a poder ejercer más control sobre la población, sino una transformación digital que queremos centrar en las personas.
A nivel de oportunidades, porque los desafíos creo que los vemos claramente, somos todos usuarios de inteligencia artificial, vemos los riesgos en el campo que más me preocupa, que es el tema de la ciberseguridad, tendremos la oportunidad de volverlo a discutir, pero pues quisiera resaltar las oportunidades a nivel político y a nivel de diálogo político regional y birregional. Fue mencionado tanto por el viceministro como por los colegas del panel. Hubo ya 3 cumbres regionales sobre inteligencia artificial desde el año pasado. Estamos hablando de una declaración en Santiago en el 2023, una declaración en Cartagena en agosto de este año y una declaración en Montevideo en octubre de este año. Casi ningún tema, casi ningún avance tecnológico ha logrado unificar a la región de América Latina y el Caribe como la inteligencia artificial. La región está hablando con una sola voz y eso lo mencionaban representantes de los ministerios en la cumbre ministerial del proceso ILAC de la CEPAL de transformación digital hace unas semanas en Chile. Estamos hablando con una sola voz y estamos hablando la región de América Latina y el Caribe de manera conjunta en diálogo constante con Europa, con la Unión Europea. Y eso, pues quisiera resaltar esa oportunidad de fortalecer la cooperación a nivel regional, de llegar a marcos regulatorios, a políticas públicas que por un lado fomentan la innovación, fomentan la producción, pero también protejan a la ciudadanía y a los datos personales de la ciudadanía, pero también permitan un desarrollo de la fuerza laboral y un desarrollo productivo en la región y también en ambas regiones. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Cuando nos preguntan sobre retos y oportunidades sobre este tema, a mí, pensando en Colombia, se me viene la palabra la madurez, y la madurez con la que podemos abordar este debate, de la confianza en las instituciones que nosotros tenemos y en nuestras autoridades para poder dar este debate. La Unión Europea tardó aproximadamente 7 años en poder expedir su primer norma sobre el tema, haciendo unas consultas y unos estudios propio del proceso propio de formación de esas normas en la Unión Europea, que requiere varias consultas. Pero fue un tema que ellos debatieron mucho, analizaron mucho y sobre el cual razonaron. Y las regiones no son iguales porque cada una tiene sus particularidades y no podemos hablar de que la exposición a los riesgos que existen o de esos retos es igual en sociedades donde el enfoque de la economía está en finanzas, en innovación y tecnología, en telecomunicaciones, que en regiones donde la economía ahorita está enfocada en agricultura, en construcción, en manufactura. Cuando uno ve que algunos países están liderando, digamos, tanto la política pública como los esfuerzos regulatorios, es porque de alguna manera sus sectores están un poco más expuestos y eso ha generado que tengan que tener una serie de políticas para llevar los debates. En el punto de vista de América Latina tenemos perspectiva y tenemos la cooperación que nos permite analizar cómo lo están abordando otras regiones con otras características. Y esa perspectiva es una oportunidad. Es una oportunidad porque cuando uno no tiene una economía que de pronto no está tan expuesta a esos riesgos de esta primera ola de inteligencia artificial, puede uno realizar una serie de políticas muy interesantes en algunos sectores donde se puede aumentar la productividad, como en agricultura, como exponían aquí mis otros colegas, en manufactura o en construcción, pero adicionalmente si están cambiando radicalmente estos sectores en los cuales no participamos, podemos entrar a participar en esos porque bajan las barreras de entrada al mercado. Entonces uno puede ver cómo la perspectiva de la madurez, como nosotros abordamos esta discusión, es lo que nos puede generar esa voz latinoamericana de la que hablaba el viceministro. Y es con un poco de perspectiva también de decir, bueno, ¿y cuáles son realmente nuestras necesidades? A mí siempre en estos debates me dicen, es que la Universidad de MIT ya mapeó y hay 702 riesgos asociados con la inteligencia artificial. Y yo digo, ok, pero en el tamaño, digamos, de la aplicabilidad de eso,
dada la naturaleza de la economía colombiana y el impacto que eso puede tener sobre el grupo general, pues cuál es el espacio para la regulación y la política pública y cuál es el otro lado. Tenemos que empezar a generar nuestra voz y analizar nuestros propios riesgos con nuestra propia visión, obviamente alimentado el debate en la región. Yo miraba, entonces me decían, y nadie mira quién es la antípoda de Colombia. La antípoda de Colombia es Singapur. Y el caso es que Singapur tiene unas características muy parecidas a lo que es la costa pacífica colombiana, región de desigualdades y de retos históricos que tenemos nosotros. Y hace 50 años el PIB per cápita de ese país era menor que el de Colombia, y hoy pues no, ni siquiera lo comparo, porque si usted mira el PIB per cápita de Singapur es absolutamente espectacular. Tiene el fondo soberano no petrolero más grande del mundo. Y una de las cosas que dice el ministro de Economía es, en nuestro país nosotros tenemos una constitución con unos 50 o 60 artículos y en otros países pueden tenerla hasta con 500. Pero aquí nosotros hablamos de materialización de los derechos con el empoderamiento y las oportunidades realmente de los ciudadanos. No solamente escribiendo, sino materializados a través del desarrollo económico. Ellos están enfrentando un gran reto de fuerza laboral porque precisamente son un país de finanzas y de tecnología. Y la forma como lo están abordando es diciendo, muy bien, vamos a enfrentar un cambio en la fuerza laboral, hay que capacitarla. Y ahí es cuando nosotros, desde el sector de educación, desde el sector académico, es que podemos empezar a aportar a poder acompañar esos procesos que requieran esa transformación, porque el efecto neto puede ser igual o mejor con estos retos. Dejémoslo por ahí por ahora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ahora Janet. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar representando a Internet Society en estos espacios. Con respecto a la pregunta, quisiera hablar tanto de las oportunidades y los retos que nos está entregando la inteligencia artificial. Creo que mucha de la información ya la han abordado mis compañeros de panel, pero es importante también tener en cuenta qué es lo que viene sucediendo y a partir de la inteligencia artificial cómo viene transformando la industria y la sociedad. Y es que ya se ha venido hablando del tema de oportunidades en lo que tiene que ver con la automatización, con el cambio de las instituciones de salud en cuanto a la utilización de la inteligencia artificial, en el cambio los cambios que hay en el transporte. Entonces, cuando hablamos de la automatización, hablamos de que ya las industrias ya están reemplazando esas tareas que son repetitivas y constantes, y que un buen sector de la población, en esto sí quiero hacer como un paralelo entre la oportunidad y el reto que hay frente a este tema, y es que los usuarios o digamos las personas, los ciudadanos que vienen trabajando en determinada industria y son reemplazados por inteligencia artificial, ¿qué está pasando con esos ciudadanos? ¿Cómo ellos están afrontando una situación de desigualdad y de desempleo frente a lo que viene sucediendo con la inteligencia artificial? Entonces yo creo que aquí frente a este tema del reto que hay es cómo poder abordar a esas personas, a esos ciudadanos. Recojo lo que decían sobre la educación digital y poderles brindar herramientas que, si bien es cierto, estas personas de la sociedad quedan sin empleo, pues entonces que puedan ellas mismas realizar emprendimientos o realizar otro tipo de tareas en las que ellos puedan salir adelante, perdón, en las que ellos puedan salir adelante y puedan salir de esa situación tan, digamos, tan frustrante en los que dejan a los usuarios cuando pierden su empleo a raíz de la inteligencia artificial. En cuanto a los temas de salud, si bien es cierto, muchas entidades vienen utilizando la inteligencia artificial igual para recolectar toda esa información
que se genera a partir de informaciones de imagen diagnósticas, de historias clínicas, que lo que permite la inteligencia artificial es poder recoger toda esa información, esa big data que hay y poder realizar, digamos, diagnósticos o ser como un asistente en la parte de medicina, pero también toda esa información que se está recolectando, qué es lo que está pasando o qué puede suceder en el futuro con toda esa información que se almacena. Importante que uno de los panelistas está hablando sobre la ciberseguridad y cómo la protección y la seguridad de los datos en algún momento puede llegar a ser vulnerable frente a todas estas bases de datos que se vienen, digamos, almacenando. Real, almacenando, teniendo en cuenta pues toda la información de la historia clínica. Entonces es un reto que tenemos el día de hoy frente a cómo abordar todos esos espacios donde se vienen almacenando tanta información, donde se viene automatizando los procesos y cómo la industria y los ciudadanos pueden también tomar un control o pueden realizar digamos, un estudio frente a la protección de toda esa información. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Hay un eco, ¿verdad? Sí. No sé si pudiéramos ver que está cerrado. No sé si, Janet, de pronto dejaste, no, pero el micrófono abierto. ¿Será este? Ah, mi culpa, perdón, gracias. Bueno, algo que quiero resaltar es que vemos las mismas, o sea, a pesar de la diferencia de sectores se ven las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, todos están resaltando la cooperación como un medio para el cual llegar a mejores prácticas en materia de regulación, de promoción, de innovación en materia de inteligencia artificial. Al igual que en los retos se puede destacar el tema de ciberseguridad, cómo estamos manejando los datos, qué está pasando. Ya para esta segunda parte del panel, lo que quisiera ahora es irnos más específico en cada uno de sus sectores. Es, digamos que muy interesante ver que todos tienen puntos en los cuales confluyen y al final esto para mí, y me atrevería a hablar por varias personas, creo que es el tema de que la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente y digamos que estamos buscando formas más bien de unirnos entre sectores para ver cómo podemos tener un punto de partida común para empezar a ser un caso de éxito y más que estarlos revisando, ¿no? Era muy interesante ver cómo hablaban de la Unión Europea o de Singapur, que ya han tenido estas discusiones mucho tiempo atrás y digamos que al final fue eso, confluir y cooperar para que pudieran tener un punto final independientemente de cuáles son las formas en las que van a representar o las que van a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, ya quiero ir más precisamente a cada uno de sus sectores para ver ahora las diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferentes entre sectores y cómo vamos a afrontar estas cosas? Entonces, para la siguiente parte vamos a tener 3 minutos. Nuevamente les agradezco la brevedad con la que han respondido, pero pues la idea es que continuemos así. Y vamos a iniciar con el Ministerio TIC. Andrés, la inteligencia artificial se ha caracterizado por ser una tecnología que crece exponencialmente, como lo dije anteriormente. En este sentido, ¿cuál es la posición del gobierno de Colombia sobre la regulación, apropiación de la tecnología y la política pública? Bueno, voy a ser bien conciso y voy a explicarle en 3 puntos. Lo primero, hay una diferencia grande entre uno hablar de inteligencia artificial y programarla, ¿no? Digamos, todo el mundo ahora está con el tema de la IA generativa y el componente ha sido de que cuando empezamos el proceso del COMPES, de inteligencia artificial, entraron solo 2 ministerios, ¿no? Que eran Ministerio de Ciencia y Ministerio de TIC. Pero en ese orden de ideas, pues hablando de que si realmente, digamos, esta tecnología emergente es colaborativa, digamos que es una herramienta de apoyo para todo tipo de tecnología, tipo de sector, bueno, empezamos a hacer el desarrollo de poder articular estos actores y pues se nos creció, como se dice, todas las entidades y
y se demoró un poco el proceso. ¿Qué ha pasado? En Colombia, y hablando y bueno, teniendo unos contextos de los compañeros de panel, ha sido que nosotros siempre queremos estar como los países desarrollados, digamos como al nivel de ellos. ¿Qué pasó? Nosotros, cuando ya empezó ese tema del boom de la inteligencia artificial, nos olvidamos de una tecnología disruptiva que marcó prácticamente el inicio de esa tecnología y era el Internet de las cosas. ¿Listo? ¿Cómo un país como Estados Unidos, Europa, bueno, o hasta China, que evolucionó rápidamente en el contexto, fue que ellos empezaron primero a promover el tema de los sistemas embebidos, la sensórica, porque ahí es donde llega la data. Porque es que nosotros podemos tener data manual, que es la que hacemos todo el mundo en Excel. Hay datas, digamos, que vienen desde los gemelos digitales, que es lo que instalan en las ciudades. Y coincidencialmente, digamos, con toda esta información se empezaron a crear unos proyectos de ley. En este momento existen 9 proyectos de ley en el Congreso, 6 de Senado y 3 de Cámara. Pero cuando uno revisa el tecnicismo, uno dice que falta un poco más de como conocer más el contexto de lo que estamos viendo, digamos, el contexto del entorno que tenemos en Colombia. Nosotros no estamos al nivel de un país desarrollado. Entonces, claro, ustedes ahorita estamos hablando ya, proponiendo más el tema de ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros conocemos la data. Comentaban también soluciones de medicina. Es que en la región, no sé, pongamos un ejemplo, en Italia están evolucionando en el cáncer, pero ellos, si nosotros traemos esa data de allá para acá, no es lo mismo. Para nosotros es un sesgo. Digamos, nosotros primero tenemos que identificar cómo está nuestro componente etnográfico. Entonces, en ese orden de ideas se ha planteado, digamos, que conozcamos más el territorio y eso creo que lo plantearon acá en el panel, que me parece muy interesante y es cierto. Digamos, la data en cualquier parte del mundo es diferente. ¿Que nos puede ayudar, digamos, a mejorar el algoritmo? Sí. O de pronto conocer ecosistemas que pueden ser iguales, como el tema de Singapur con el tema de la costa. Es probable, pues existe una probabilidad, pero hay que fundamentar. Entonces, pero planteo de que una cosa es programar y otra cosa es hablar de inteligencia artificial. Ahora, con el tema de ciberseguridad, hay 2 proyectos de ley también en el Congreso, donde están haciendo unas agencias. Uno va de parte de Minty también para evolucionar el componente del Colser en esos entornos, ya que nos hemos dado cuenta de que no tenemos en las instituciones realmente una organización, un conocimiento en las tecnologías. Entonces, por eso el tema de educación digital es muy importante. Les voy a contar, punto una historia ya que un poco así rápidamente, y es que a nosotros nos piden mucho el tema de conectividad. Y es importante, lógicamente, porque es un tema para entrar en una tecnología emergente. Pero ¿qué ha pasado? Si nosotros no educamos a la sociedad, nos plantea un problema que tuvimos en Antioquia, y fue que un municipio que no tenía conectividad, nunca tuvo conectividad, se llegó con un nodo de conectividad. ¿Y qué pasó? ¿Beneficiamos al territorio? Sí, pero ¿qué trajo eso? Conllevó a que las personas, como no estaban educadas, ni los padres, ni el ciudadano, bueno, las personas, ni los niños, lo que trajimos fue un tema de trata de blancas. ¿Por qué? Porque es que las redes sociales se dan para, no sé por qué nunca utilizamos la tecnología para algo bueno, sino que siempre pegamos por lo malo. Y ahí es donde todo el mundo empieza como que, chica, ahí es el riesgo que no sabíamos. Y eso es lo que nos ha pasado en Colombia, que queremos entrar a la tecnología, nos chocamos con todos los riesgos sin haber de pronto capacitado realmente en cómo lo debemos evolucionar. Y ahí es donde tenemos el tema del componente de que si nosotros queremos regular una tecnología, listo, primero tenemos que conocerla. Ya conocemos muchos errores a nivel mundial, sí, digamos, vemos páginas que, lo que tú comentabas de que existen muchos riesgos, pero no conocemos los riesgos realmente de nosotros, que puede ser no son iguales, y eso sí es cierto. Por lo menos ahorita encontré una página con 9.000 soluciones de tecnologías que si tú quieres, digamos, generar IA generativa de cualquier trámite, de que si quieres convertir una imagen, ¿qué les planteo a la gente cuando hago cuando les explico ChatGPT? Porque todo el mundo quiere saber ya de ChatGPT. Le digo, listo, mire, creen un correo alterno, no es de ustedes, para que no tengan su data, véntese uno y prueben los, digamos, los aplicativos. Todo el mundo está creando apps y hay apps muy buenas realmente, demasiado buenas. Pero no quiere decir que esto nos va a cambiar el tema. La idea es que utilicemos estas herramientas como apoyo, digamos, para que mejoremos nuestros puestos de trabajo. Eso es lo que debemos ver con las tecnologías emergentes que hoy están llegando. Entonces, para finalizar, qué pena, el blockchain lo consideramos acabado y la inteligencia artificial le dio otra vez el boom que necesitaba. Entonces, a eso llegamos, digamos, eso es lo que queremos
desde el ministerio y pues con el tema de los proyectos de ley y también con los compes que hoy estamos organizando entre todos los ministerios y la sociedad civil. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta, Jan. Eh, Teniendo en cuenta lo que hemos discutido hasta el momento, también identificamos que uno de los desafíos más grandes en torno a la inteligencia artificial es en torno a la seguridad de la información y ciberseguridad. ¿Qué recomendaciones deben tenerse en cuenta para promover sistemas de inteligencia artificial resilientes y seguros? Gracias. Bueno, pues si miramos en un nivel técnico, digamos que los avances en materia de inteligencia artificial generan tantos desafíos como soluciones en materia de ciberseguridad. Por un lado, sí ofrece herramientas para generar o identificar vulnerabilidades, generar malware y ese tipo de cosas que representan nuevos desafíos para la seguridad, pero por otro lado también hay muchos avances en materia de detección, de alerta temprana, de monitoreo constante de las redes, que la inteligencia artificial ayuda a mejorar la seguridad. Entonces, digamos que en un plano técnico yo diría que hay tantas ventajas como desventajas con la adopción de la inteligencia artificial. Donde tal vez veo más riesgos son más riesgos de sociedad, más riesgos para las personas. Sobre todo hablamos, ya se habló varias veces en este panel de datos personales, de la idea de crear un correo para usar esas herramientas para que no alimentar, digamos, esos modelos de inteligencia artificial generativa con sus propios datos. Hay temas de privacidad, obviamente, y temas, digamos, más relacionados con, yo decía, seguridad societal, seguridad de la sociedad en términos de procesos democráticos, elecciones, cuando estamos hablando de deepfakes, de desinformación, de campañas que pueden de manera muy barata y muy eficaz llegar a muchísima gente a través de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, sí hay desafíos. En términos de recomendaciones, y se mencionó la regulación de la Unión Europea, que es para nada perfecta, de hecho ya se está pensando en futuras iteraciones porque pues digamos que es muy difícil regular un tema en movimiento como la inteligencia artificial, pero hay algo que sí me gusta y que sí me parece que podría ser útil para regulaciones y políticas públicas en otras partes, es esa idea del semáforo, de que hay diferentes niveles de riesgo dependiendo de lo que se está haciendo con la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial para armas automáticas letales debe ser algo prohibido directamente. Otros temas que tengan que ver con derechos fundamentales, con temas de datos de salud, tiene que ser manejado con mucho cuidado. Y hay otros temas que tal vez para generar un chatbot para un servicio sencillo, digamos que no trae los mismos riesgos. Entonces ahí hay que dejar más tal vez libertad, iniciativa privada para la innovación. Entonces esa es tal vez la recomendación que me gusta de lo que existe en la Unión Europea, es esa aproximación diferenciada según el nivel de riesgo. Muchísimas gracias, Jan. La siguiente pregunta es para Janet. Ya hablamos un poco de qué perspectivas hay respecto a regulación desde lo público, qué recomendaciones tenemos también desde el tema de ciberseguridad. Ahora, esta es una pregunta un poco más enfocada a la sociedad en general. ¿Cuál considera que es la prioridad principal para que la sociedad en general pueda adoptar, y apropiar sistemas de inteligencia artificial? ¿Por qué? Bueno, desde una perspectiva desde la sociedad civil es importante tener en cuenta la educación y la alfabetización digital. Esto le va a permitir a las personas poder conocer las herramientas y poder entender cómo utilizar la inteligencia artificial de manera efectiva. Se habla mucho y se ha identificado que todavía siguen muchos usuarios en la sociedad siendo víctimas en la web. Y como lo decía ahora
desde el Ministerio de las TIC, cuando se lleva o cuando se lleva Internet a las comunidades y más a la sociedad que nunca ha interactuado con el Internet, son todavía más vulnerables cuando entran en contacto con estas herramientas tecnológicas. Entonces, desde Internet Society, nosotros también apoyamos el tema de la alfabetización digital. Apoyamos en las zonas rurales cuando nos lo solicitan de manera voluntaria, apoyar todo el tema de la prevención relacionado con los riesgos digitales y también cómo utilizar el Internet para beneficio de la comunidad, no solamente que sean para estar navegando y mirando redes sociales o lo común que realiza la comunidad en general, sino que a partir del Internet también puedan realizar emprendimientos, puedan utilizar las plataformas digitales como educativas, poder estudiar a través de Internet, muchos beneficios que puede traer a la sociedad, inclusive a las comunidades rurales, y mitigar esos riesgos que pueden existir frente a al acceso a Internet y a la utilización de inteligencia artificial. Entonces, fundamental. El tema de la alfabetización digital para la sociedad. Muchísimas gracias, Janet. Nuevamente, ya. ¿Y ahora sí? Sí. Bueno, ahora quisiera continuar con Víctor nuevamente. Ya hablamos de riesgos, ya hablamos de cómo lo vemos desde lo público, lo vemos desde la sociedad. Ahora me gustaría pasar por la academia. La academia ha tenido un papel muy relevante en el estudio de inteligencia artificial, que ha sido profundizado en diferentes disciplinas, como Janet ya también lo mencionaba, en el uso y apropiación de la misma. En este sentido, ¿qué innovaciones de inteligencia artificial puede destacar como herramientas valiosas para la capacitación y el desarrollo de talento digital en Colombia? Yo creo que uno de los temas más importantes de lo que tú estás identificando y es cuáles son las herramientas. Yo creo que la principal herramienta era lo que estábamos discutiendo aquí y es la información. Porque digamos que la inteligencia artificial no es otra cosa que una capacidad de procesamiento y emular ciertas tareas. No funciona igual que el cerebro humano, sino que es diferente, pero permite emular cierto procesamiento de tareas. ¿Cómo nosotros empezamos a construir este sistema para poder hacer apropiación digital y educación digital a las personas? Entonces se vuelve un problema de huevo y la gallina y es cómo hago para llegar a esas zonas rurales, a esas zonas apartadas, a los grupos que no tienen acceso, con la información de ellos. Y primero tengo que entrar y digitalizarlo, obtener la información, procesar los datos, entender qué está ocurriendo. Bien lo decían hoy en día, la inteligencia artificial no es un reflejo de las otras cosas que nosotros vemos, o de lo que somos, y tenemos primero que entender qué somos nosotros, para poder yo saber entonces cuáles son las necesidades y poder entender dónde están las capacidades. Una de las herramientas, digamos, que más importantes que hemos visto, digamos, nosotros, son unas herramientas que se utilizan en Colombia, por ejemplo, Arcángel. Y esa lo que permite es hacer, digamos, diagnósticos remotos mucho más rápido y es utilizada en Colombia. O, por ejemplo, nosotros decimos, ¿eso en qué nos ayuda? En ir conociendo la tecnología para que los profesionales de la salud vayan viendo cómo funcionan estas herramientas diagnósticas. Entonces, para mí, ¿cuál es la mejor herramienta? La experimentación, la exposición a la tecnología. Pero para que esa exposición a la tecnología, como lo que miramos ahora, no esté con algunos riesgos, pues necesariamente necesitamos saber quiénes son las personas que se van a exponer para empezar a ofrecerles aplicaciones y contenido que resulte relevante para ellos. Yo sí creo que poner el acceso a Internet con un dispositivo y una capacidad de procesamiento pone en las mismas condiciones a una persona que está en Bogotá que en cualquier región de Colombia. Y yo miro que el acceso a estos terminales y a la información y al Internet
es un tema de acceso a muchos derechos de estas personas y los pone en igualdad de condiciones. Te voy a dar un ejemplo, un emprendimiento para cerrar. Tap Solutions. ¿Qué hacen ellos? Ellos lo que hacen es digitalizar. Son personas que son personas retiradas, personas con algún tipo de discapacidad, que les ponen información de formularios y la van digitalizando para que pase de cosas que estén escaneadas a datos que puedan ser procesados. Es una herramienta donde hay muchas personas que dicen es población que de pronto económicamente no es activa o no puede ser tan activa, pero nos pueden ayudar en todas esas tareas de digitalización. Entonces, ¿qué herramientas identifico yo? Tenemos un problema de empleabilidad, tenemos un problema de sustitución, tenemos un problema de absorción y de desarrollo. Sí o sí necesitamos un sector privado que pueda absorber toda esa fuerza laboral. Y hay que crear las condiciones para que se dé ese desarrollo. Y para poder llegar allá, pues ya tenemos en qué ponerlos a trabajar. Empecemos a digitalizar primero toda esa información que, como Andrés mencionaba y decía, tenemos que pasar a poder que sean maleables los datos, no solamente que esté escaneada, sino que la podamos procesar esos datos para saber qué somos. Empecemos por ahí, en algunos sectores muy específicos. Entonces, si nosotros, digamos, desde la academia y la universidad estamos totalmente dispuestos a trabajar con el ministerio, con sociedad civil, en identificar en Colombia unos sectores muy particulares en los cuales se puede empezar a trabajar y empezar a sacar unos casos de éxito, podemos trabajar. ¿Qué herramientas necesitamos? Datos, información. Muchísimas gracias. Y por último, vamos a pasar al sector privado. Pablo, ¿cuál es su posición sobre el uso de herramientas con inteligencia artificial para la adopción, implementación y masificación de estas en las empresas colombianas? Gracias, Camila. Sí, yo creo que en el sector productivo, en el sector privado, pues la promesa de la inteligencia artificial, como muchos lo han dicho acá, es aumentar la productividad, ¿no? Es automatizar procesos que son repetitivos y un poco liberar recurso humano para actividades más estratégicas y de mayor valor dentro de las organizaciones. Hay diferentes retos, ¿no? El tema de la productividad en Colombia no es un tema menor. En los últimos 10 años, digamos que el país ha tenido un crecimiento económico importante, pero principalmente debido a la exportación de hidrocarburos y de materias primas. El aporte de la productividad en la economía ha sido mínimo y eso pues tiene que ver con muchas cosas, entre esos la productividad misma de la fuerza laboral. Hay un dato muy esclarecedor y es que en Colombia se necesitan 3.5 empleados para hacer lo que hace solo uno en el promedio de la OCDE. Entonces, ahí obviamente eso requiere unos esfuerzos importantes de lo que hemos hablado acá de reskilling, upskilling, capacitación, formación para aumentar la productividad de la población. Pero digamos que hay ciertas barreras también que ya están muy identificadas y ahí uso un estudio del MIT para Latinoamérica sobre esos desafíos que tienen las pymes y en general las empresas, digamos, emergentes en la región para adoptar inteligencia artificial. Y básicamente las primeras que están en el ranking son, uno, la falta de habilidades y talento, que lo hemos conversado aquí suficientemente. Dos, una falta de comprensión dentro de las organizaciones, dentro de los cargos directivos para entender la inteligencia artificial, cómo puede potenciar la productividad y los negocios. Tres, unos temas de barreras culturales y de mentalidad, porque todavía existe esa percepción que no es irreal, pero tampoco es, digamos, completamente abarcante de que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano, porque esa es una percepción que se tiene muy generalizada. Y tres, un tema de costos, ¿no? La apropiación y el uso de tecnología dentro de las organizaciones se percibe costosa y obviamente las pymes en el país pues tienen unas responsabilidades primarias y urgentes como cerrar caja, como pagar empleados y un poco se ve lejano el tema de utilizar inteligencia artificial. Entonces, ese tema precisamente de los costos yo creo que hay que tratar de mitigarlo a través del fortalecimiento de estos factores habilitantes, bien lo decía Víctor, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar equidad entre la población, entre la diversidad de la población colombiana, para generar esos pisos mínimos que puedan servir para la apropiación y uso de inteligencia artificial? Y ahí, por ejemplo, promover conectividad, promover el acceso a dispositivos, pero también procesar y tener la información y los datos necesarios, pues resulta una tarea primordial. Y por último, yo creo que en temas de costos, y esto ya hablando un poquito de temas de regulación que he visto que también se han animado los colegas a comentar, pues también hay que
procurar porque estas iniciativas regulatorias que estamos viendo, esa decena de proyectos de ley que hay en el Congreso y demás, pues procuren por precisamente no generar barreras adicionales para las organizaciones. Procuremos por no generar, por ejemplo, requisitos que son difíciles de alcanzar por las organizaciones, y cuando hablo de organizaciones hablo de pymes, que representan el 97% del tejido empresarial del país. Entonces, si vamos a establecer requisitos que son difíciles de cumplir para el uso de sistemas de inteligencia artificial, que son requisitos generalizados para el uso de sistemas de cualquier tipo de riesgo, poniéndolo en esos términos, pues lo que vamos a hacer es crear una barrera adicional para apropiación digital, y lo que vamos a generar es aumentar la brecha digital dentro del sector productivo del país. Hola, ya. Listo. Muchísimas gracias, Pablo. Quiero agradecerles a todos por responder estas preguntas. Nos dejan un poco más claro cómo es el panorama de cada sector y, digamos, cómo los retos de la inteligencia artificial se pueden proyectar en cada sector y la necesidad de la unidad, la cooperación, pero además de esto, los retos de la sociedad en general. Muy importante lo que mencionaba Pablo, que el sector de las pymes es el 95%, 97% del país, y digamos que estas tecnologías, por decirlo así, disruptivas, llegan y cortan un poco con las modalidades o las mecánicas que llevan desde hace muchísimos años, y cómo más bien tenemos que acercarlos para acá, apropiarlos y no alejarlos, ¿no? Porque esto es lo que pasa mucho cuando llegan tecnologías que crecen tan exponencialmente. Bueno, por último quisiera dar unos 5 o 10 minutos para preguntas al público y ya seguimos con una reflexión general. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas online? Dale. ¿No? Ah. Tiago, sí. Muchísimas gracias. Creo que se habló mucho aquí del tema de datos, ¿no? Y muchas veces se mira es al sector público para entender cómo es los datos o un poco de la regulación. Quisiera yo entender un poco más qué está haciendo el sector privado en proveer esos datos y compartir, digamos, con la sociedad para que existan más soluciones. Obviamente existen modelos como, pues, perdón el inglés, pero Data Trust, Data Commons, que en algunos lugares en Europa sí funcionan, pero quisiéramos entender cómo este tipo de modelo pudiera funcionar en Colombia y qué acciones está tomando el sector privado para fomentar eso y abrir sus datos, que en muchos casos obviamente valen muchos recursos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Tiago. No sé, ¿quién quiera responderla? ¿Quién quiera? ¿Tú? El que quiera. Bueno, yo podría hacer un comentario muy general de eso, y yo creo que esto digamos que tiene que ver también con materias de unos secretos comerciales, que a veces hay mucho recelo dentro del sector privado para revelar información que puede comprometer, por ejemplo, la competitividad misma de los negocios frente a competidores, y dos, un tema de libertad de expresión y potenciales escenarios de censura, ¿no? Porque el sector privado no solamente son las empresas, ¿no? Es la misma sociedad. Entonces yo creo que eso se ha visto con un poco de recelo por esos potenciales riesgos que existen, pero sin duda alguna, digamos que el sector privado y las empresas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, pues siempre se han mostrado muy dispuestas a colaborar no solamente con los gobiernos, sino con todo el ecosistema, digamos, digital, para potenciar sus soluciones. Una de esas iniciativas que tienen que ver con eso precisamente son los comités que se conforman dentro de algunas empresas de tecnología, con organizaciones de la sociedad civil, con comunidad técnica, para identificar posibles riesgos en el momento que se vayan a desplegar sistemas de inteligencia artificial. Son básicamente evaluaciones previas de riesgo que algunas organizaciones dentro del sector privado hacen, un poco acudiendo también a expertos de diversos sectores de la sociedad civil. Un poco eso es lo que yo podría decir. Listo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos 4 preguntas, entonces les pido brevedad la pregunta y también la respuesta. Muchas gracias, Pablo, estuvo breve, pero para recordarle a los demás, entonces si quieres seguimos contigo. Luego seguiríamos contigo, José Adelmo, y una pregunta.
Uy, qué pena, además virtual. Gracias. Entonces seguimos contigo y seguimos contigo, luego con José Adelmo y luego atrás hay otra pregunta. Muchas gracias. En la medida en que avanzan, digamos, todas estas herramientas digitales, se empieza también a evidenciar esa amplia brecha entre quienes pueden aprovechar de estas herramientas, como es el caso de la inteligencia artificial, y quienes se van quedando rezagados, además per se, ¿no? Entonces empiezan con un rezago de acceso por distintas condiciones y situaciones, pero adicionalmente el avance es tan rápido que esa brecha se sigue ampliando. Pensando, digamos, como en esas oportunidades que ofrece, en este caso la inteligencia artificial, ¿de qué manera se puede solventar ese escenario tan amplio de brecha, sobre todo para personas en zonas que están más apartadas o en lugares donde esta tecnología se puede demorar mucho más en llegar? Hablando del tema local, o sea, en Colombia, o sea, las diferencias son enormes frente a las zonas urbanas y otras zonas más alejadas. Entonces, ¿de qué manera o qué propuestas, iniciativas desde el sector público, desde el ministerio, desde la academia, desde la sociedad civil, se implementan para llevar, digamos, estas herramientas a otros lugares donde pues necesariamente no se pueden seguir quedando rezagados de estos escenarios? ¿Aló? Listo, bueno. Desde el ministerio nosotros nos hemos enfocado pues primero en traer conectividad a esas zonas que están muy alejadas, esas zonas rurales, que hemos identificado. Primero hay que tener un conocimiento también de que si yo amplifico o actualizo, digamos, una antena en el sector, lógicamente estoy obligando a la sociedad a actualizar también sus equipos. Te pongo un ejemplo. Nosotros ahorita estamos hablando de la 5G. Entonces llegamos con una antena, hay una antena 2G en una zona rural, la ampliamos a 5G, quitamos la 2G y si las personas allá tienen celulares 3G y 4G, ya se quedaron sin comunicación. Entonces, en ese orden de ideas también hay que entender ese componente de que si actualizamos red, actualizamos también tecnología. Entonces, eso es lo que nos conlleva. Entonces, se ha tratado de tener las frecuencias, que si ya hemos tenido unas frecuencias allá 2G o 3G, dejarlas para poder amplificar, para no obligar al ciudadano pues, a que tener que invertir también, o como los computadores. No se han dado cuenta que ahorita cuando ustedes compran un Android o un iPhone y llegan nuevas actualizaciones, se comienza a recalentar el celular, es porque ya el mismo aplicativo te está diciendo, mire, ya esta tecnología me está quedando obsoleta, en primer lugar. Y lo otro es la capacidad. Nosotros tenemos muchas ofertas desde el ministerio, desde el viceministerio de Transformación Digital, para poder, digamos, ampliar. Ahorita creamos, basado en los riesgos que encontramos, en el comentario que hicimos ahorita y lo que están comentando con los compañeros, se creó Ciberpaz. Y Ciberpaz es como el inicio del proceso de tecnología hacia otras ofertas que tenemos en el ministerio, como Talento Tech, que es para el ciudadano, Avanzatec, que también es, pues, digamos, para el empresariado ciudadano, está Talento GoTech, que es para el funcionario público, y ahí se han creado, digamos, otras ofertas institucionales pues, que ayudan a mejorar un poco el componente y a entender más el tema. ¿Qué hemos encontrado? Otra falencia en el tema, qué pena. Y es que lo que ha pasado es que todo el mundo habla de inteligencia artificial, la gente de sociedad civil se meten a los cursos, se inscriben y cuando ven código dicen, uy, venga, ¿yo dónde me estoy metiendo? No lo entiendo. Entonces, ahorita, ¿qué hemos hecho? Vamos a crear, es una hoja de ruta de educación, que es, primero entender qué es un computador, cómo utiliza, conocer la tecnología, ir avanzando, que quiero aprender inteligencia artificial, listo. Empiece con el tema de la arquitectura del dato, entienda todo el tema del análisis del dato, y ya vamos avanzando, digamos, a la tecnología emergente que uno lo que quiere capacitar. Entonces, eso hemos encontrado basado, digamos, en la experiencia que hemos tenido con los ciudadanos y también con los cursos que hemos identificado desde la data que recogemos. No sé si alguien más. Por temas de tiempo, solo una respuesta por pregunta, entonces seguiríamos contigo. Sí, bueno, muchas gracias. Es claro que el Internet ha surgido hace mucho tiempo, así como la inteligencia artificial. No es algo nuevo
que haya salido el ChatGPT, se haya como un poco democratizado el uso de esta herramienta, pero pues este tema de la inteligencia artificial lleva mucho tiempo que ha venido siendo usada. Así como la IoT que hablaban en algún momento nació y se popularizó a unos precios bajos y nació sin seguridad, la inteligencia artificial también ha surgido o ha tenido esa misma dinámica, ¿sí? Nació inseguro, se propaga, pero pues la inseguridad surge. Yo quería preguntarle a Jean-Marie cómo podemos o cómo está haciendo la Unión Europea o esto para incluir o regular que todos los actores y estas soluciones de inteligencia artificial nazcan con este tema de seguridad desde el diseño, o cómo podríamos hacer en Colombia para que no solo esto sea un boom de moda, sino que en verdad tomemos las experiencias pasadas y incluyamos el uso de esta inteligencia artificial con seguridad. Jean-Marie. Sí, gracias. Una cosa que puede ser interesante en el marco de la Unión Europea es, por ejemplo, los últimos actos legislativos que hizo la Unión Europea en materia de ciberseguridad incluyen la dimensión de ciberresiliencia y un diálogo constante entre empresas y las autoridades públicas. Y eso tal vez es algo que, bueno, lo vemos en el marco del Foro de Gobernanza de Internet. Existe en Colombia esos canales de comunicación, pero de algún modo se pueden institucionalizar, se puede poner más obligaciones por ley, digamos, de un constante diálogo, de una integración de la seguridad por diseño en cualquier elemento tecnológico, ya sea un hardware, un software, un sistema de inteligencia artificial. Entonces, pues hay elementos de regulación que pueden obligar a pensarlo ex ante y no ex post cuando ya está funcionando no sé, el ChatGPT. Después decimos, pero eso produce o genera muchos riesgos que no habíamos anticipado. Si ese diálogo existe, esos riesgos se pueden obviamente no anticipar del todo, pero sí mitigar y minimizar para que esas tecnologías tengan un crecimiento, un desarrollo, una innovación, pero siempre incluyendo la dimensión de seguridad ciudadana. Buenos días. Puede ser Víctor o Jan. Esta semana, uno de los resultados del G20 es que los campesinos franceses le mandaban un mensaje claro a Emmanuel Macron en su participación en Río de Janeiro. Y es que le decían que no se podía aprobar el Tratado de Libre Comercio con el Cono Sur, porque no se podía comparar la regulación europea con la regulación suramericana. Eso conlleva muchas conclusiones. Una de ellas es que el exceso de regulación impide la innovación. Indudablemente me llevo una frase importante que dijo Andrés, y es que no es lo mismo hablar de IA que programar IA. Yo diría, no es lo mismo regular inteligencia artificial que programar inteligencia artificial. Y en nuestro país existe como esa tendencia a la excesiva regulación, a regular, pero no tenemos una industria desarrollada. De hecho, hasta ahora se creó la primera facultad de ingeniería artificial en el país, que si estamos de buenas en 5 años, en el 2021 va a tener los primeros egresados. Entonces, perdón por esas cifras tan oscuras. Eso quiere decir que ya tenemos regulación, somos líderes en regulación, pero en realidad no tenemos inteligencia artificial. Entonces, no sé qué perspectiva pueden analizar con respecto a este tema de la excesiva regulación y de querer siempre tener una regulación tope, cuando en realidad vemos si la industria y la formación están en unos niveles muy bajos. Yo, digamos que más que una opinión, quisiera hablar con hechos, y existe un estudio del impacto del régimen general de protección de datos personales de la Unión Europea. Y es que el incremento que esto generó en los costos, el costo era de un 8% para las empresas de tecnología grandes y el doble o más para las empresas de tecnología pequeñas, costo de cumplir con esa regulación excesiva. Y eso ha llevado a que la posibilidad de nuevas empresas y nuevos emprendimientos
pues se haya disminuido sustancialmente con el impacto que ha tenido esa regulación. ¿Qué significa eso? Que se genera justamente un impacto anticompetitivo, porque las empresas, si se perdura el statu quo de los grandes y los pequeños que pueden ejercer presión competitiva y el motor de la innovación propia de estos mercados se pierde, porque acceder o entrar se vuelve mucho más grande, y es un estudio cuantificado que se hizo de cuál es el impacto de cumplir. ¿Cuál es nuestro reto? Nosotros tenemos que identificar en Colombia qué tipo de país queremos ser, qué tipo de ambiente queremos ser y cómo lo podemos promover. Tenemos una oportunidad única, porque no tenemos el nivel de exposición de las industrias que más rápido se van a ver afectadas por estos cambios, pero tenemos todo un sector que se puede potencializar con la tecnología y la oportunidad es única para darle ese cambio en la economía para poder avanzar. Ahora, hay riesgos, claramente hay riesgos. Tenemos en Colombia un marco legal apropiado. El índice latinoamericano que citaba aquí uno de mis colegas ha dicho que tenemos un marco legal adecuado. Ya tenemos la Dirección Nacional de Derecho de Autor que se pronunció sobre el tema de la aplicación de inteligencia artificial. La Superintendencia de Industria y Comercio ya dijo cómo aplicaba el régimen de protección de datos personales. En la Corte Constitucional existen varios pronunciamientos de cómo aplican los derechos en el sector de la tecnología. ¿Tenemos algunos temas que tenemos que entrar a mirar? Claro que sí. Para evitar lograr ese balance, para lograr ese balance y evitar situaciones como la que acabo de explicar, creo que es importante en primero decir, miremos entonces y empecemos a experimentar en este sector como la implementación de tecnología artificial, vemos cuáles son los riesgos y vamos sectorialmente o por tipo de rama del derecho viendo dónde podría haber que hacer ajustes, pero no agarrar esa oportunidad, porque es que tenemos una oportunidad única de poder generar una igualdad de oportunidades para todo el mundo, porque la igualdad material nunca se va a lograr, es imposible, todos somos diferentes, todos somos absolutamente diferentes, pero sí dar una igualdad de oportunidades para poder aprovechar eso que nos está ofreciendo. Podemos corregir algunas desigualdades, sí. Y te hago otra reflexión también. Yo creo que los problemas de la sociedad existen hace mucho tiempo, muchos problemas, los sesgos, las desigualdades, la falta de formación. Y la inteligencia artificial es una herramienta, pero no es lo único para poder corregir todos los problemas que tenemos como sociedad. Hay otras herramientas de política pública y otros asuntos que también hay que atender. Yo siento que en este debate también le hemos dado una importancia de decir, esto va a ser el cambio para todo y todo lo va a hacer, y no es así. También hay que darle sus justas proporciones en el marco del debate de muchas cosas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Si bien muchos de los datos con los que son alimentados los modelos de lenguaje actuales vienen pues del norte global, con intereses que obedecen, con intereses totalmente diferentes a los que tenemos nosotros como país y como región, me gustaría saber si ustedes tienen alguna perspectiva o una estrategia para esta recolección de datos que sea acorde a nuestras necesidades y lógicamente que esta recolección de datos no vaya en contra pues de violar otro tipo de derechos como la privacidad o la seguridad pues de las personas en general, y especialmente no desde una perspectiva central como se suele ver, sino más hacia las regiones, hacia la ruralidad del país. Quien considere que... Bueno, para colocarte un poco en contexto, desde el gobierno digital existe una oferta que llama datos abiertos. No sé si de pronto lo han escuchado. Entonces, datos abiertos, ¿en qué consiste? Datos abiertos lo que hace es que nosotros le generamos una asistencia técnica al territorio y ellos, digamos, nos deben otorgar o dar unos datos organizados de calidad, pues se les hace como el tema, digamos, de ayudarles como a organizarlos. Y ya hay una plataforma que se llama así datasabiertos.gov.co y ahí tú encuentras toda la data de Colombia, del sector público, de todo el territorio nacional. Es lo mismo como un repositorio estilo Kaggle, pero ya del Estado. Ahí está, digamos, las entidades como la Procuraduría, gobernaciones, municipios, secretarías de salud. Hay muchos conjuntos de datos de diferentes sectores, pero del sector público. Entonces, para que si de pronto ustedes quieren desde la academia, sector privado, quieren conocer o quieren desarrollar de pronto aplicaciones con inteligencia artificial
o otros tipos de tecnologías emergentes, de esa data, de ese tipo de repositorio podemos trabajar y conocer nuestro territorio. ¿Listo? Para que de pronto lo tengan en cuenta y pues, si no lo conocían, pues ahí está la página. Algo pequeño que desde el sector privado también contribuye un poco a esa construcción de modelos propios y son las soluciones de código abierto, ¿no? Algunas empresas ya las disponen y las ofrecen en diferentes países, sobre todo de Latinoamérica, los mercados emergentes. Y básicamente lo que hacen es contribuir a la aceleración precisamente de la construcción de esas soluciones propias para que las personas y las entidades puedan aprovechar la arquitectura tecnológica que ya tiene construidas estas empresas tecnológicas y puedan alimentarlas con información que respondan a las realidades propias, ¿no? Obviamente el reto es ese, ordenar un poco la casa, buscar la información, ordenarla y encontrar los datos que tienen la suficiente calidad para que puedan servir en la construcción de los algoritmos que necesitan estas nuevas tecnologías. Bueno, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias Pablo. Quiero pedirles un aplauso para nuestros panelistas del día de hoy. También para Janet, por supuesto, que nos acompaña virtual. Bueno, como reflexión final, ya pasamos por todos los sectores, revisamos qué está pasando, una pequeña reflexión del sistema de múltiples partes interesadas. Por supuesto, la inteligencia artificial es una tecnología en su momento disruptiva, ahora una tecnología que está teniendo una fuerza muy grande y crece exponencialmente, ¿no? Pero no nos debemos olvidar de que otra cosa que crece exponencialmente, que es el ecosistema de Internet. Entonces, no solo con la tecnología artificial, hay un montón de desarrollos tecnológicos, hay un montón de nuevos procesos a nivel laboral, a nivel médico, sino también se multiplican los actores en el ecosistema. Entonces, esa es una pequeña reflexión para que tengamos en cuenta cómo toda esta información que ustedes nos dieron amablemente, cómo todas estas perspectivas las podemos aplicar como usuarios en el uso y en el manejo de nuestros mismos procesos en el ecosistema. Y para finalizar, ya de cierre, muy brevemente, o sea, una frase, quisiera que dieran un mensaje final cada uno. Si quieren, podemos iniciar con Janet y seguimos de esta forma. Janet. Bueno, para finalizar, una frase. Yo creo que es importante enviar un mensaje a la sociedad de que nos debemos actualizar y estar atentos a todos los cambios que nos trae la inteligencia artificial. Es un reto para todos, no solamente para los ciudadanos, sino eh, para la industria, para el sector de gobierno, para el sector privado. Asumir ese reto y tener la capacidad de estar en continua actualización y en continua miras al cambio de todo lo que se viene con respecto a la inteligencia artificial que nos va a servir para estar más preparados en el futuro. Rápidamente, articulen ecosistemas de innovación en las entidades. Eso es importante, saber cómo gerenciarlos y poder solucionar problemas tecnológicos desde estos equipos de trabajo. Eso es la frase que quería. No, yo creo que simplemente reafirmar estos modelos de múltiples partes interesadas de gobernanza del ecosistema en las conversaciones álgidas de este tema. Es decir, de formulación de políticas públicas y de iniciativas regulatorias que, como ya lo hemos mencionado aquí en el Congreso de la República hoy en día, pues se están llevando a cabo, ¿no? Simplemente escuchar a las múltiples partes interesadas. No, pues un mensaje de optimismo que para hacer una diferencia no se requiere necesariamente tener a los ingenieros que van a inventar los modelos de inteligencia artificial de mañana. También es necesario en un futuro, pero se pueden tomar medidas inmediatas porque el desarrollo de la fuerza laboral requiere pues unas competencias básicas digitales, de competencias digitales de manejo de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y eso puede tener un impacto muy grande. Para mí, creo que lo más importante es que
el reto es la oportunidad de encontrar nuestra voz para participar en ese diálogo que nos propone la inteligencia artificial que se está dando a nivel mundial.